Dice que en una ocasión estaba conversando Jesús y Judas. Y entonces le dice el Señor a Judas: Judas, ¿tomás vino? No, Señor, yo tomo agüita nomás. Tomás, como los argentinos, ¿no? De tomar, Tomás. Entonces, este chiste viene a propósito de que hoy día en el Evangelio aparece un personaje. ¿Cómo se llama? Tomás. En el Evangelio hay dos apariciones. La primera aparición, el primer domingo de resurrección, donde el Señor se aparece, los discípulos están con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y era lógico, ¿no? Porque corrían el peligro de que sean crucificados igual que el maestro. Por eso están encerrados allá, dice, por miedo a los judíos. Y en eso aparece el Señor y le dice: la paz esté con ustedes. Lo primero que les desea Cristo resucitado a sus discípulos es la paz. Tan necesaria en nuestro mundo, tantos conflictos en el mundo, en nuestro país, a nivel político y a nivel personal. A veces también tenemos conflictos, tenemos tanto estrés, tanto nerviosismo, hay mucho miedo en el corazón, y el Señor dice, nos desea la paz. La paz no es el fruto de que las cosas estén bien, sino la paz es una actitud de fe, de esa conciencia de que el Señor está con nosotros. Pase lo que pase, Él nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y Pablo también dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tu suegra. Sí. Hay suegras que son malas, ¿no? Y hay algunas suegras que son buenas también, ¿ya? Bueno, entonces, la paz es una actitud de fe. No es que ya todo va a estar bien. Si tú buscas ese tipo de paz, ándate al cementerio. Anda, pregunta a los muertos a ver qué problemas tienen. Los muertos no tienen problemas. Jesús también tuvo problemas. Y a pesar de los problemas, tuvo paz en el corazón. Recuerdan que Él es capaz de dormir allá en medio de la tormenta. Todos los discípulos están nerviosos por la tormenta y el Señor duerme. La tormenta es signo de problemas, de dificultades, de adversidades. Y el Señor tiene paz a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Y Él tenía paz porque confiaba plenamente en su Padre. Ni una hoja se cae sin que Dios lo permita. Entonces, Dios es providente, Dios es sabio, Dios nos cuida, Dios es poderoso, y la conciencia de que Dios vive con nosotros, entonces debe darnos paz. Señor resucitado entonces se aparece y les desea la paz a sus discípulos, y hoy mismo también nos desea la paz. Nos dice: la paz está contigo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te pones nervioso? Si yo estoy contigo, nada malo te va a pasar. Yo te cuido, yo te protejo. Y luego dice el Evangelio que ellos, los discípulos, se llenaron de alegría al ver al Señor. ¿Qué dice el Evangelio? Que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Esa visión, claro, había muerto y ahora lo ven Él. ¿Cómo no les va a producir alegría? Y eso es otra enseñanza, que entonces quienes creemos en Cristo resucitado debemos vivir alegres, contentos. Y he dicho más de una vez que hay gente que asoció religión con caras largas. Se cree que la gente es más religiosa mientras la jeta se le cae al piso, hay que levantarla con una grúa. Viven como si desayunara vinagre, ¿no? Y se ríen como si hubiesen tomado líquido de freno. Hay que alegrarnos. Cristo resucitado vive entre nosotros.
Y la amargura no solamente hay en los laicos, en ustedes, a veces también en los religiosos, las religiosas, los sacerdotes. El Papa a las monjas una vez le dijo a un grupo de monjas: sean más madres y menos madrastras, porque a veces parecen madrastras, ¿no? Y a veces padrecitos, ¿qué podemos ser? Padrastros, como ese padrecito, ese que había un padrecito tan amargado, que en una misa salió con una de esas pelotitas que dan voto. Dice: aquel le caiga esta pelotita es un pecador. Y lanza la pelota y le cae un calvo. Y al caer al calvo le rebota al cura. Y dice: de rebote no vale. Era vivazo, ¿no? Entonces la amargura a veces está instalada en nuestro corazón. Y entonces, si hay amargura en nuestro corazón, y la amargura es una constante, quiere decir que tu cristianismo no es auténtico. Un signo de que Cristo resucitado vive en nosotros tiene que ser la alegría. Ellos se llenaron de inmensa alegría al ver al Señor. También dice cuando Jesús nace, lo visitan los magos, que se llenaron de alegría al ver la estrella, que era signo de Jesús. Jesús resucitado se aparece y le dice a las mujeres: alégrense. Entonces, la nota característica del cristiano debe ser la paz y la alegría. Pero a veces no tenemos paz en el corazón. Tenemos tanto conflictos y somos conflictivos con los demás. Nos preguntamos: ¿soy conflictivo, soy conflictiva? Si tienes muchos conflictos, quiere decir que Cristo resucitado no vive aún en ti. Entonces, Cristo resucitado nos da paz y nos da alegría. Eso sucedió precisamente en la primera aparición. Y en esa aparición no estaba, ¿quién no estaba? ¿Quién faltaba? Tomás. Y cuando llega Tomás y le dicen: hemos visto al Señor. Y Tomás dice: tan locos, tan chiflados, pues no. O que decía: lo mataron. Entonces Tomás dice: no, si no meto mi dedo en el agujero de sus manos, si no meto mi mano en la llaga de su costado, no creo. Como dicen, ver para creer. No creo. Y al domingo siguiente aparece el Señor nuevamente y le dice: la paz esté con ustedes. Tomás, ven, mete tu dedo aquí en el agujero de mis manos. Ven, mete tu mano en la llaga de mi costado. ¿Y qué dijo Tomás? Se acercó, metió su dedo y en la llaga. No dijo, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué Jesús se apareció ese domingo cuando no estaba Tomás? Él sabía cómo era Tomás. Podía haber esperado un rato que llegara y ya estén todos y entonces se presentara. Porque Jesús ya había superado las coordenadas del espacio, el tiempo. Él es omnisciente y sabía que Tomás no estaba ahí en esa reunión. Lo que pasa es que yo creo que Jesús quería aprovechar la incredulidad de Tomás para que Tomás hiciera confesión o confesara, hiciera la confesión más grande sobre la identidad de Jesús. Hasta ese momento a Jesús se le conocía ya como el maestro, se le reconocía como el profeta, como el Mesías, pero aún faltaba dar un paso. Faltaba que fuera reconocido como Dios y Señor. Y esa confesión justamente la hace Tomás. Le dice: Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás lo reconoce a Jesús como su Señor y como su Dios. La palabra Señor, ahora nosotros la usamos muy frecuentemente. Encontramos una persona adulta y le decimos: Señor, buenos días, Señor, buenas tardes, ¿cómo está, Señor? ¿No?
Pero en el tiempo, en la cultura bíblica o en la Biblia, la palabra Señor fundamentalmente es usada para Dios, el Shaddai, ¿no? El Señor. Y en esos tiempos, en general, la palabra Señor era un título que se aplicaba a los señores, a personas que tenían dinero, y al tener dinero, pues tenían esclavos y tenían sirvientes. Por tanto, la palabra Señor es un título. Ahora, como le digo, usamos en general, pero en esos tiempos no. Entonces, es los señores que tenían su dinero, tenían esclavos, sirvientes. En griego es Kyrios, y lo contrario a Kyrios es doulos, los esclavos, el esclavo, ¿no? Y a veces habían señores prepotentes, mandones, que maltrataban a sus esclavos, a sus siervos, ¿no? Y Jesús, cuando Tomás reconoce a Jesús como el Señor, no le está reconociendo a él como ese tipo de señorío, sino que es el Señor de la divina misericordia que hoy estamos celebrando. No es el Dios mandón, no es el Dios maltratador, sino es el Dios de la divina misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta por mísera, ¿no? Y cordis. Mísera viene de miseria, ¿no? De miseria, y cordis, corazón. Por tanto, la misericordia es el movimiento del corazón hacia el mísero, hacia el pobre. ¿Y quiénes son tantas miserias que tenemos? Como dijo Jesús, el que esté sin pecado. Y una mujer que está a su lado dice que coge una piedra y le tiró, era la Virgen. Mentira. La Virgen tenía derecho a tirar piedras, pero no tiró piedras. Todos tenemos tantas miserias, todos tenemos tantos pecados. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Hay gente que a veces dice, si Dios es bondadoso, ¿por qué no termina con los malos? Si Dios, que es bondadoso, tuviera que terminar con los malos, hace tiempo tuviese que terminado con toda la humanidad entera. Porque como les decía, ¿quién no tiene pecados? ¿Quién? Quizá me diga, pero padre, yo no robo, quizá no he matado a nadie, no soy terrorista, no soy delincuente. Sí, es cierto, quizás no son tus pecados tan grandes, pero tú no sabes qué hay detrás de ti. Tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, quizá antes, si mataba el Señor por una cosita justamente, entonces ya no existirías tú. En la genealogía de Jesús encontramos gente buena, gente mala, ¿no? Es Dios que tiene misericordia. Cuenta la historia que una oportunidad un hombre se murió. Y entonces se fue al cielo y él quiere encontrarse con el Taita Dios, con el Padre Dios. Entonces averigua dónde es la oficina de Dios Padre y se va, toca la puerta, nadie le abre. Entonces él mueve la manija, entra un poquito y se da cuenta que la oficina de Dios estaba vacía. Entonces entró, se animó a entrar y entró y no encontró a nadie allí. Entonces, y justamente en el pupitre, en el escritorio de Dios estaban sus lentes. Entonces se pone los lentes de Dios, ¡oh, qué maravilla! Y justamente se acerca a la ventana, porque en el cielo de la oficina de Dios hay una ventana donde Dios mira la tierra. Yo conozco, es muy bonita, mentira. Entonces se acerca y con esos lentes, desde el cielo veía con perfección lo que pasaba en la tierra. Y entonces se da cuenta que había un estafador que estaba para estafar a una ancianita. Y entonces ahí le entra rabia, como posible este desgraciado que va a estafar a esta ancianita, y coge el sillón del Taita Dios y lo tira y lo mata al estafador. Y en eso entra Dios y le dice, ¿qué haces aquí? Ah, no, entré pues. Y mi sillón, entonces le cuenta, mire, es que yo hice justicia, ¿no? Iba a estafar a una ancianita y me dio rabia y hice justicia, no permití. Entonces Dios
Le dice, dame mis lentes. Tú no estás capacitado para usar mis lentes. Tienes que tener mis ojos, pero también tienes que tener mi corazón. Es este Dios compasivo, misericordioso, que hace salir su sol sobre buenos y malos, como es el sol. Y eso es lo que celebramos hoy precisamente, la compasión, la misericordia de Dios. Y todas las personas que se han convertido fueron estas personas que se encontraron con Jesús de la divina misericordia y experimentaron su misericordia, su compasión, y aprendieron a ser compasivos y misericordiosos con los demás. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor de la divina misericordia para que nos dé esa gracia de experimentar su amor, su compasión, su misericordia, para que nosotros también seamos compasivos y misericordiosos con los demás. Se ponen de pie.